El caballo fue despreciado por los corredores debido a sus patas cortas y sus heridas. Pero una mujer vio el potencial del caballo y lo convirtió en uno de los caballos más grandes de la historia de México. La situación es muy grave, Amanda. Si no tomas medidas pronto, perderemos todo. Amanda Mendoza escuchaba la voz de su hermano al otro lado de la línea telefónica. Cada palabra le pesaba como una losa. Rancho Prado Verde, el lugar que había sido el orgullo de su familia durante generaciones, estaba al borde de la ruina. Su madre había fallecido hacía poco y su padre, ya debilitado, no tenía fuerzas para salvar la finca. Las deudas eran como sombras que se agrandaban día a día y no había forma de ignorarlas. Suspiró profundamente, lanzando una última mirada a las viejas fotografías familiares colgadas en el salón de su casa. Cada imagen contaba historias de carreras, triunfos y también derrotas. Sin embargo, en ese momento, todas parecían hablarle de un peso que ahora recaía sobre sus hombros. «Voy a encargarme de Rancho Prado Verde», dijo finalmente, con una firmeza que hasta a ella le sorprendió. Al otro lado de la línea hubo un silencio, y luego su hermano soltó un resoplido de incredulidad. «¿Tú? Amanda, no tienes idea de lo que implica administrar una finca de caballos, mucho menos en las condiciones actuales. Esto es un negocio serio, un mundo de hombres. No es cosa de probar suerte». Pero Amanda no lo escuchó. Decidida, colgó el teléfono y sintió cómo la invadía una mezcla de miedo y determinación. Tenía mucho que aprender, sí, pero también mucho que perder si no intentaba salvar lo que quedaba del legado familiar. Amanda llegó a la finca una mañana fresca de abril. Los establos eran como había recordado de su niñez. El olor a heno, el sonido de los cascos golpeando la tierra y el leve susurro de los caballos al moverse en sus pequeñas habitaciones. Pero esa vez, los empleados la miraban con una mezcla de respeto y duda. Era una mujer, sí, y también inexperta en el negocio. A sus ojos, ella era una extraña en un mundo al que no pertenecía. Sin embargo, Amanda caminó con la cabeza en alto y pronto se dio cuenta de que tenía que entender el arte de las carreras. No era simplemente alimentar caballos y verlos correr, era un juego de estrategia, de paciencia y de una intuición casi animal. Por las noches se quedaba leyendo sobre linajes de caballos, métodos de entrenamiento y, sobre todo, acerca de lo que hacía especial a un caballo de carreras. Uno de esos días, mientras recorría los establos, Amanda se encontró con un potrillo que capturó su atención. Era un caballo de aspecto humilde, más bajo que los demás, con piernas que parecían ligeramente más cortas de lo ideal para un caballo de carreras. Pero lo que más le llamó la atención fue una cicatriz en su pata izquierda, una marca visible, resultado de un accidente cuando era más joven. La mayoría de los entrenadores, viendo esa cicatriz, lo habrían descartado de inmediato. «Ese de ahí no tiene nada especial», escuchó murmurar a uno de los entrenadores, que lo miraba con ojos críticos. Otro añadió: «Es demasiado pequeño para el circuito, no llegará lejos». Amanda, sin embargo, ignoró los comentarios y se acercó. Observó cómo el potrillo mantenía su postura con cierta timidez, los ojos grandes y oscuros destellando algo que la atrapó. No sabía cómo describirlo. Quizá era esa mezcla de fragilidad y fuerza contenida lo que la hacía sentirse atraída hacia él. Poco a poco, extendió su mano y esperó, dejando que el potrillo tomara la decisión de acercarse. Al principio, el animal dudó, retrocedió levemente, pero, tras unos instantes, se inclinó hacia ella y tocó su mano con su hocico. Fue un gesto breve, pero suficiente para que Amanda sintiera una chispa de conexión. Como si el animal, a pesar de todas sus limitaciones físicas, tuviera algo especial, algo que solo ella podía ver. De regreso a su oficina, Amanda meditó profundamente sobre su decisión. Sabía que Zorro no era el prototipo ideal de un caballo de carreras. Cualquiera en su lugar habría elegido otro potrillo, uno con características más favorables, con un físico más prometedor. Pero ella sentía que había algo más en ese caballo,
algo que no podía explicarse con simples cálculos o análisis técnicos. Había visto esa misma mirada de determinación en los ojos de su padre, la misma que él tenía cuando hablaba de los viejos tiempos en los que la finca florecía, y todos los caballos parecían volar en la pista. Su hermano y los entrenadores intentarían disuadirla, pero Amanda sabía que no se trataba solo de buscar al caballo más rápido o más fuerte. Zorro tenía algo que no se podía medir, un espíritu que parecía querer demostrar algo al mundo, una fuerza oculta que, de alguna manera, ella también sentía dentro de sí misma. Aquella noche, cuando Amanda compartió su decisión con su hermano, éste no tardó en expresar su desacuerdo. ¿En serio, Amanda? Ese potrillo no es una apuesta segura. Rancho Prado Verde está en ruinas. Y tú decides invertir en un caballo con una cicatriz en la pata y piernas cortas. No entiendo qué estás pensando. Lo sé lo que estás pensando, respondió Amanda en voz baja, tratando de mantener la calma. Pero este caballo, hay algo en él. No puedo explicarlo, pero creo que él tiene lo que necesitamos. ¿Coraje? ¿Esperanza? Eso no paga las deudas, Amanda. Ella lo miró fijamente, con una fuerza que él no reconocía. A veces, lo único que uno necesita es una oportunidad. Yo le voy a dar esa oportunidad. El hermano se quedó en silencio, aunque sus ojos reflejaban desaprobación. Amanda, sin embargo, no se dejó influenciar por su mirada. Su intuición le decía que estaba tomando la decisión correcta, y aunque todos parecían estar en su contra, ella sabía que este era el camino que debía seguir. El viento soplaba suave esa mañana mientras Amanda recorría los establos, pensando en los próximos pasos. Había decidido apostar por Zorro, sí, pero sabía que necesitaría a alguien con experiencia para entrenarlo, alguien que comprendiera la naturaleza única de aquel caballo, y alguien con el temple para no rendirse ante las adversidades que, seguramente, vendrían en su camino. Fue entonces cuando un nombre le vino a la mente, un hombre que, aunque excéntrico y un tanto arisco, tenía el tipo de habilidad y conocimiento que Amanda sabía que necesitaba: Fernando Treviño. Fernando era un entrenador retirado, conocido por su carácter fuerte y su estilo de entrenamiento inusual. Muchos lo respetaban, pero pocos lo entendían realmente. Años atrás había logrado hazañas importantes en el mundo de las carreras, pero con el tiempo se había vuelto más reservado y desencantado, cansado de las exigencias del negocio y de las constantes presiones de los dueños. Con el paso del tiempo, Fernando se había retirado, alejándose de un mundo que, según decía, ya no le brindaba la satisfacción de antes. Amanda decidió ir a verlo y hablar con él. Consciente de que no sería fácil convencer a un hombre como Fernando de volver a entrenar, preparó sus argumentos con cuidado. No tenía mucho que ofrecerle más allá de su sinceridad y su pasión por salvar la finca, y aunque sabía que eso podría sonar insignificante para alguien con la experiencia de Fernando, también confiaba en que él vería en su determinación algo que lo motivara. Cuando llegó a la pequeña casa de Fernando, ubicada al borde de un campo verde y amplio, Amanda notó cómo el silencio reinaba en el lugar, interrumpido solo por el canto ocasional de un pájaro. Fernando estaba sentado en su porche, mirando hacia el horizonte con un gesto pensativo, como si todo el peso de su carrera aún reposara en sus hombros. «Buenos días, señor Treviño», dijo Amanda, tratando de sonar tranquila, aunque sentía cómo los nervios la traicionaban. Fernando giró la cabeza despacio, observándola con esos ojos profundos y penetrantes que parecían ver más allá de las palabras. Sin embargo, no dijo nada. Amanda aprovechó el silencio para continuar. «He venido a pedirle ayuda. Necesito que entrene a un caballo especial». Fernando resopló, algo incrédulo. «¿Ayuda? ¿De mí?» «Señora, hace años que dejé de meterme en asuntos de caballos». «Lo sé, y sé que tal vez no sea la mejor candidata para pedirle esto, pero escúcheme un momento», insistió Amanda, consciente de que aquel hombre podría rechazarla en cualquier instante. «Este caballo, Zorro, es diferente. Es un caballo que tiene mucho potencial,
pero necesita a alguien como usted para guiarlo, alguien que pueda ver lo que otros no ven. Fernando la miró con escepticismo, pero también con una chispa de curiosidad que no pudo disimular. ¿Y qué es eso que otros no ven? ¿Qué hace a ese caballo tan especial? Amanda pensó en las palabras correctas. No quería sonar como una mujer ingenua, ni tampoco como una soñadora. Zorro no es el caballo perfecto. No tiene las cualidades que todos buscan a simple vista. Pero hay algo en él, una fuerza, una determinación que no he visto en otro animal. Si usted lo entrenara, sé que podríamos lograr algo grande. Y no es solo por el caballo, sino también por salvar Rancho Prado Verde. Esta finca significa mucho para mí y para mi familia. Fernando observó su rostro en silencio, analizando cada palabra. En su interior, algo le recordaba a la pasión que él mismo había sentido años atrás, antes de que las decepciones lo empujaran a retirarse. Había conocido muchos caballos y entrenado a campeones, pero también sabía que había dejado de sentir la chispa que le daba sentido a su trabajo. Tal vez, pensó, ayudar a esta mujer con su caballo era una oportunidad para reconectarse con esa parte de sí mismo que tanto extrañaba. «Está bien», murmuró, con un tono seco pero firme. «Voy a entrenar a tu caballo, pero escucha bien, yo no trabajo a medias, y si veo que Zorro no tiene lo necesario, lo dejaré». Amanda asintió, aceptando la condición. «Eso es todo lo que pido, señor Treviño». Y así comenzó el primer día de entrenamiento. Zorro, que hasta entonces había sido un potrillo tímido y reservado, parecía reconocer en Fernando una figura de autoridad. Con paciencia y dedicación, el viejo entrenador empezó a trabajar en los movimientos, en el control y en la confianza del caballo. No todo fue fácil. Los primeros días, Zorro se mostraba inquieto, cometía errores y se dispersaba con facilidad, algo que Fernando no perdonaba. «Este caballo tiene corazón, pero no tiene consistencia», decía Fernando después de cada sesión, en un tono a la vez crítico y esperanzado. Amanda escuchaba cada comentario con atención, observando cómo, poco a poco, Zorro iba adaptándose al ritmo riguroso del entrenamiento. Sabía que Fernando estaba poniendo su mejor esfuerzo, y ver el progreso del caballo le daba una motivación renovada. Pero no todo era alegría y esperanza. En casa, Amanda recibía llamadas constantes de su hermano y de otros familiares, quienes le insistían en que vendiera la finca antes de acumular más deudas. «Amanda, esto es una locura», le decía su hermano en una de esas conversaciones. «Estamos perdiendo dinero. Ni tú ni ese caballo podrán salvar Rancho Prado Verde». Amanda apretaba el teléfono con frustración. Era difícil para ella manejar las críticas y los cuestionamientos de su familia, pero no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que cada día que Zorro entrenaba bajo la guía de Fernando era una oportunidad más para acercarse a su sueño. A pesar de todo, ella confiaba en ese caballo y en lo que podía llegar a ser. El gran día había llegado. Tras semanas de arduo entrenamiento, Zorro estaba listo para su primera carrera oficial. Amanda y Fernando habían puesto todo su empeño en preparar al caballo, y aunque había sido un proceso lento y lleno de altibajos, sentían que Zorro estaba en su mejor momento. Sin embargo, al llegar al hipódromo, una sensación de tensión envolvía el ambiente. Amanda podía sentir el peso de las miradas de los otros dueños y entrenadores, todos observando con escepticismo a Zorro, ese caballo que, según ellos, no tenía el físico para competir en serio. El sol estaba en su punto más alto cuando los caballos se alinearon en la pista, y Amanda, desde las gradas, se llenó de orgullo al ver a Zorro en su posición, listo para darlo todo. Sabía que aquel momento era solo el principio de un largo camino. Pero cada fibra de su ser le decía que su caballo tenía lo necesario para brillar. Fernando, con la vista fija en la pista, mantenía su expresión concentrada, casi imperturbable. Sabía que los nervios de Amanda se reflejaban en sus manos, que no dejaban de entrelazarse en su regazo, pero no decía nada. Había aprendido, con los años, que las palabras sobraban en esos momentos.
Cuando el disparo de salida resonó, los caballos arrancaron en una nube de polvo. Zorro comenzó bien, mostrando la agilidad y velocidad que Fernando había trabajado con tanto esfuerzo. Durante los primeros tramos de la carrera, el caballo mantenía una buena posición, acercándose al frente con cada zancada. Amanda contenía el aliento, observando cómo Zorro adelantaba a algunos de los favoritos. Pero entonces, algo cambió. A mitad de la carrera, Fernando notó que el jinete de Zorro había tomado una decisión equivocada. En lugar de mantener el ritmo y esperar el momento adecuado para acelerar, había comenzado a presionar demasiado pronto, forzando a Zorro a gastar su energía antes de tiempo. Los otros caballos aprovecharon ese error, y en los últimos tramos, Zorro comenzó a quedarse atrás. Al cruzar la meta, solo había logrado el tercer lugar. El silencio de la decepción envolvió a Amanda y Fernando mientras observaban a Zorro regresar al establo. Había sido un buen debut, sí, pero también un recordatorio de que aún quedaba mucho por aprender. Amanda respiró hondo, intentando no dejarse vencer por el desánimo, pero no podía evitar sentir una punzada de duda. ¿Había hecho lo correcto al invertir tanto en Zorro? La prensa y algunos críticos no tardaron en comentar el resultado, cuestionando si aquel caballo de piernas cortas realmente tenía el potencial que Amanda y su equipo defendían. ¿Sabes? No estuvo tan mal, dijo Fernando, al notar la tristeza en el rostro de Amanda mientras se dirigían al establo. Tercer lugar en la primera carrera no es una derrota, solo significa que tenemos que ajustar nuestra estrategia. Pero la gente... empezó Amanda, su voz débil, cargada de frustración. Todos me dijeron que era una locura confiar en este caballo. Me están mirando como si estuviera persiguiendo un sueño absurdo. Fernando la observó en silencio, dejando que las palabras se asentaran. Sabía que Amanda estaba cargando con una presión inmensa, la finca, la familia, el peso de demostrar que su decisión había sido la correcta. Finalmente, con un tono grave pero suave, le respondió: «Mira, Amanda, los caballos son como las personas. No todos llegan a ser campeones de inmediato. Algunos necesitan más tiempo, más paciencia. Zorro tiene el potencial. Lo que necesitamos es aprender a entenderlo, a conocer su ritmo y sus límites. Hoy fue solo un paso». Ella asintió, pero las dudas seguían rondando en su mente. Se sentía como si todo el mundo estuviera en su contra, como si cada error de Zorro fuera una señal de que debía rendirse. La familia la presionaba, los medios la cuestionaban, y aunque había apostado todo por ese caballo, la incertidumbre la atormentaba. Con cada amanecer, Amanda se levantaba antes que el sol, con una sola idea en mente: mejorar. Las dudas seguían presentes, pero cada vez que miraba a Zorro, cada vez que lo veía correr en la pista, sentía una chispa que le devolvía la fe. Sabía que el camino no sería fácil y que tal vez quedaba mucho por aprender. Pero la determinación que la había traído hasta aquí era más fuerte que cualquier crítica o comentario malintencionado. Fernando también estaba ahí, sin descanso. El hombre, ya de edad, parecía rejuvenecer cuando estaba en la pista, observando a Zorro y ajustando cada detalle del entrenamiento. Amanda lo veía en silencio, con gratitud y admiración. Fernando había aceptado entrenar a Zorro porque algo en ella lo había convencido, y ahora Amanda entendía que compartían una pasión similar, un compromiso profundo por demostrar que Zorro podía ser más de lo que cualquiera esperaba. Después de semanas de intensa preparación, llegó el día de otra carrera importante. Esta vez, tanto Amanda como Fernando sabían que estaban listos. Cuando llegaron al hipódromo, el ambiente estaba cargado de expectativa. Había más espectadores que en la última ocasión, y varios de los medios ya esperaban capturar cada instante de la competencia. Amanda sentía un cosquilleo en el estómago, una mezcla de nervios y esperanza. Zorro se movía inquieto en el corral, como si él también supiera que estaba a punto de enfrentar un desafío crucial. «Hoy es el día», murmuró Fernando a Amanda mientras ajustaba la silla de montar. «Zorro está listo. Y nosotros también. Recuerda, pase lo que pase,
Él va a darlo todo. Ella asintió, colocando una mano en el lomo de Zorro como muestra de apoyo. Confío en él, Fernando. Confío en que hoy nos va a sorprender. Cuando el disparo de salida resonó en el aire, los caballos salieron disparados como una ráfaga de colores en la pista. Zorro comenzó con una fuerza impresionante, sus patas golpeando el suelo con determinación y velocidad. Amanda, desde las gradas, no podía apartar la vista. Su corazón latía al ritmo de los pasos de Zorro, cada vez más rápido, cada vez más fuerte. Al principio, Zorro mantuvo una posición intermedia, conservando energía bajo la cuidadosa estrategia de Fernando. Los primeros tramos se desarrollaron con calma, pero a medida que avanzaban, los caballos más fuertes empezaron a liderar la carrera. En ese momento, Fernando, desde el borde de la pista, hizo una seña al jinete, quien entendió la indicación de inmediato. Era momento de acelerar. Zorro respondió con una potencia que nadie esperaba. Con cada zancada iba adelantando a sus competidores, su silueta elegante y poderosa deslizándose como un rayo. La multitud en las gradas comenzó a animarlo. Gritos y aplausos resonaban mientras Zorro avanzaba con una determinación feroz. Finalmente, en la recta final, el caballo aceleró como si tuviera alas, dejando atrás a los favoritos y cruzando la línea de meta en primer lugar. El hipódromo estalló en vítores y aplausos. Amanda apenas podía contener las lágrimas de emoción mientras bajaba corriendo hacia la pista. Lo habían logrado. Zorro había ganado su primera gran carrera y aquella victoria era más que un triunfo. Era la confirmación de que todo su esfuerzo había valido la pena, de que apostar por ese caballo había sido la decisión correcta. Fernando, aunque serio como siempre, no pudo evitar una sonrisa de satisfacción. Amanda se acercó a Zorro y acarició su cuello, murmurando palabras de orgullo y agradecimiento. Zorro, todavía respirando agitado, la miraba con esa chispa de conexión que solo ellos dos entendían. No era solo un caballo de carreras, era un luchador, un compañero en aquella travesía. La victoria no pasó desapercibida para la prensa. Los titulares elogiaban a Zorro, destacando su habilidad y el increíble final que había ofrecido. En cuestión de días, el nombre de Zorro se volvió familiar, una sensación en el mundo de las carreras. Amanda comenzó a recibir llamadas de inversionistas interesados en Rancho Prado Verde. Personas que antes no habrían mirado en su dirección, ahora veían el potencial de su trabajo. La popularidad de Zorro les estaba dando la oportunidad de salvar la finca. Una esperanza renovada que Amanda abrazaba con cada entrevista, cada conversación. Sin embargo, mientras más se sumergía en el mundo de las carreras, más se alejaba de su vida personal. Sus hijos, acostumbrados a tener a su madre presente, empezaban a resentir su ausencia. Amanda sabía que estaba sacrificando tiempo con ellos, y el peso de la culpa la acompañaba en los momentos más tranquilos de la noche. En una de esas llamadas desde casa, su hija mayor le dijo con un tono frío que apenas la reconocía ya. Amanda intentó explicar, pero las palabras no parecían suficientes. Aquella conversación dejó un vacío en su pecho, una pregunta dolorosa. ¿A qué costo estaba persiguiendo su sueño? Al día siguiente, mientras observaba a Fernando trabajar con Zorro, Amanda decidió abrirse con él sobre sus miedos. Fernando, a veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. He luchado tanto por esta finca y por Zorro, pero mis hijos, ellos no entienden. No entienden por qué ya no estoy en casa. Fernando se detuvo y la miró con una seriedad apacible. Amanda, el camino que estás recorriendo no es fácil. La gente, tus hijos incluidos, verán los resultados algún día, pero ahora solo ven tu ausencia. A veces, uno tiene que perder algo para ganar algo más grande. Solo tú puedes decidir si el sacrificio vale la pena. Amanda asintió, pensando en las palabras de Fernando. Sabía que no podía abandonar a Zorro ni a la finca, pero también entendía que debía encontrar una forma de balancear sus dos mundos. Un equilibrio que aún no sabía cómo alcanzar. Ese día, Fernando notó algo en Zorro mientras entrenaban.
Era un detalle sutil, una ligera inclinación en su pata trasera izquierda que aparecía en las últimas vueltas. Con la vista aguda y el conocimiento de décadas en las carreras, Fernando sabía que, aunque no era algo grave ahora, esa pequeña debilidad podría significar un problema en futuras carreras si no la corregían. «Tenemos que trabajar en esa pierna», le dijo a Amanda. «Es un detalle pequeño, pero si no lo fortalecemos, puede costarnos una carrera entera». Amanda asintió, comprendiendo que aún había mucho que mejorar. Zorro había demostrado ser un campeón, pero también era vulnerable, como todos ellos. La mañana de la carrera, Bailey-Wilston, el ambiente en el hipódromo era denso y vibrante, como si el aire mismo estuviera cargado de expectativas y nerviosismo. Era la primera carrera de la prestigiosa Triple Crown, y Amanda, quien siempre intentaba mantener la calma, se sentía atrapada en una mezcla de ansiedad y emoción. Zorro, con su postura erguida y su mirada decidida, parecía saber que aquel día no era como cualquier otro. Sin embargo, una sombra de preocupación oscurecía los pensamientos de Amanda. Fernando había detectado días atrás una ligera tensión en la pata de Zorro, y aunque la lesión era menor, sabía que podría empeorar si no se manejaba con cuidado. La presión de los patrocinadores y los inversionistas se hacía sentir con cada llamada que recibía. Todos querían asegurarse de que Zorro corriera y ganara, especialmente en una carrera tan importante como esta. La familia también estaba encima, con su hermano, una vez más, sugiriendo vender la finca antes de perder más dinero. Pero Amanda había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada lágrima derramada por mantener Rancho Prado Verde en pie, le recordaban que tenía que continuar. Cuando el momento llegó y Zorro fue llevado a la línea de salida, Amanda observó con el corazón en la garganta. La decisión de permitir que Zorro corriera había sido difícil, y aunque confiaba en su caballo, no podía evitar preocuparse por su bienestar. Fernando, a su lado, le dio una palmada en el hombro, como diciéndole sin palabras que todo estaría bien. Él también sentía una conexión profunda con el caballo y sabía que Zorro no solo corría por ellos, sino también por él mismo, por su espíritu indomable. El disparo de salida sonó y los caballos arrancaron en una nube de polvo y adrenalina. Zorro empezó fuerte, con ese ritmo poderoso que lo caracterizaba. En los primeros tramos de la carrera mantuvo una posición dominante, avanzando con una energía que parecía no tener fin. Pero al llegar a la última curva, Amanda notó algo en su galope. Era sutil, apenas perceptible, pero conocía a su caballo lo suficiente para darse cuenta de que algo no estaba del todo bien. Zorro bajó ligeramente el ritmo, y aunque logró terminar en un lugar destacado, no fue el primero en cruzar la meta. Amanda sintió un nudo en el estómago al ver a su caballo terminar la carrera. Aunque el resultado no había sido desastroso, era evidente que la lesión estaba afectando a Zorro más de lo que había imaginado. Mientras los aplausos llenaban el hipódromo, Amanda bajó rápidamente a ver a su caballo, quien jadeaba, pero aún mantenía esa mirada determinada. Lo hizo bien, pero no podemos negar que esa pierna es un problema, dijo Fernando mientras acariciaba el hocico de Zorro. Amanda asintió, sintiéndose dividida entre el orgullo y la preocupación. En las horas siguientes, Amanda recibió una avalancha de mensajes de los inversionistas, todos preguntando por el rendimiento de Zorro y presionándola para asegurarse de que el caballo estaría listo para la siguiente carrera. Sin embargo, en medio de toda esa presión, una llamada en particular la desestabilizó. Era su hija mayor, que la llamaba con un tono frío y distante, uno que Amanda no había escuchado antes. «Mamá, ¿cuándo vas a volver a casa? Ya ni te vemos». «Es como si todo lo que importara fuera ese caballo», le reprochó su hija, sus palabras cargadas de resentimiento. Amanda trató de explicarle que estaba luchando por algo grande, algo que también sería para el futuro de la familia, pero su hija no parecía entender. Al colgar,
Amanda sintió que un peso nuevo se sumaba a la carga ya de por sí agotadora que llevaba en sus hombros. Esa noche, mientras observaba a Zorro descansar en el establo, Amanda pensó en todo lo que había sacrificado. Los momentos perdidos con sus hijos, las distancias que se habían abierto entre ellos. ¿Valdrá la pena?, se preguntaba en silencio, sintiendo un torbellino de emociones encontradas. Sin embargo, al ver la determinación en los ojos de Zorro, encontró su respuesta. Él tampoco se rendía. A pesar de la lesión, de la fatiga, de los obstáculos, Zorro estaba dispuesto a seguir adelante, y ella no podía traicionarlo. Decidió entonces que seguirían adelante y se prepararían para la siguiente carrera, el Kentucky Derby. Los días que siguieron estuvieron llenos de trabajo y cuidados. Fernando desarrolló un plan especial de entrenamiento que permitiría a Zorro recuperar fuerza sin exigir demasiado de su pierna. El caballo respondió con la misma tenacidad de siempre, y a medida que el Kentucky Derby se acercaba, Amanda sentía una renovada confianza en su decisión. Finalmente, llegó el día de la segunda carrera. El Kentucky Derby era una de las competencias más importantes, y el público estaba expectante, esperando ver si Zorro lograría lo que tantos creían imposible. Amanda, nerviosa pero determinada, observaba desde las gradas mientras Fernando daba las últimas indicaciones al jinete. Zorro, con su porte majestuoso, parecía entender la magnitud del momento. Cuando la carrera comenzó, Zorro corrió con una fuerza que dejó a todos boquiabiertos. Su velocidad era impresionante, y cada zancada era más rápida que la anterior. Amanda apenas podía contener el aliento mientras veía cómo su caballo adelantaba a sus competidores, uno por uno, hasta colocarse a la cabeza. Cuando cruzó la meta, no solo ganó, sino que estableció un nuevo récord de velocidad. Los aplausos y gritos de euforia resonaron en el hipódromo. Amanda sintió que el corazón le estallaba de alegría. Aquel era un triunfo no solo para Zorro, sino también para ella y para cada sacrificio que había hecho. Desde la distancia, sabía que su familia observaba, y en ese momento sintió que tal vez, solo tal vez, empezaban a entender por qué había apostado todo por ese sueño. Sin embargo, aquella victoria trajo consigo una nueva preocupación. Zorro había dado todo de sí en esa carrera, y aunque el resultado fue glorioso, Amanda notó que el caballo estaba agotado, más de lo que había estado antes. 2 carreras de gran exigencia le habían cobrado factura y su salud empezaba a mostrar señales de desgaste. Esa noche, mientras observaba a Zorro descansando, Amanda comprendió que el siguiente paso, el Belmont Stakes, sería el mayor desafío de todos. Zorro era fuerte, pero también vulnerable, y ahora ella tenía que tomar la decisión más difícil: arriesgarlo todo una vez más o retirarse y conservar su salud. La mañana siguiente, Amanda apenas había dormido. La decisión de permitir que Zorro corriera en el Belmont Stakes la atormentaba. Cada fibra de su ser deseaba que su caballo completara la Triple Crown, pero al mismo tiempo la preocupación por su salud no dejaba de rondarle. La prensa había comenzado a especular sobre la posibilidad de que Zorro no estuviera en condiciones de competir, y los rumores no hacían más que añadir presión al peso que ya sentía sobre sus hombros. ¿Zorro está listo para una última carrera? ¿No es demasiado riesgo? Esas eran las preguntas que le lanzaban los periodistas cada vez que la veían. A cada pregunta, Amanda respondía con cautela, intentando no revelar la batalla interna que libraba. Sabía que cualquier señal de duda podría ser utilizada en su contra, así que se mantenía firme, aunque por dentro no dejaba de preocuparse. Aquel día, mientras observaba a Fernando ajustar el equipo de Zorro, Amanda sintió una tensión diferente entre ellos. Habían trabajado juntos por tanto tiempo y siempre habían compartido la misma visión, pero ahora había algo que los distanciaba. «No puedo creer que estés considerando no correr», le dijo Fernando, sin apartar la vista de las riendas. Su tono era bajo, casi molesto, como si no quisiera expresar del todo lo que sentía. «Es mi caballo, Fernando», respondió Amanda con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad.
Yo tengo que decidir lo que es mejor para él. ¿De qué sirve ganar si lo ponemos en peligro? Fernando suspiró, dejando las riendas y enfrentándola. Este caballo es más fuerte de lo que crees, Amanda. Yo he visto cómo corre, cómo se esfuerza. Zorro no es solo un caballo de carreras, es un luchador. No puedes quitarle la oportunidad de demostrarlo. Los dos se miraron en silencio, y en esa pausa, Amanda sintió el peso de sus palabras. Ella también creía en Zorro, en su espíritu indomable, pero no podía ignorar el riesgo que representaba el Belmont Stakes. Su corazón estaba dividido entre el deseo de verlo triunfar y el temor de verlo lastimarse. Las discusiones con Fernando y la presión de los patrocinadores se intensificaban cada día, y la incertidumbre de Amanda solo aumentaba. Aquella noche, agotada, decidió pasar un tiempo a solas con Zorro, buscando un momento de claridad. Se sentó en el establo junto a él, en silencio, sintiendo su respiración pausada y tranquila. Acarició suavemente su cuello y al contacto sintió una paz que no había sentido en días. «Sabes, a veces siento que todos están esperando que fracase», murmuró, como si el caballo pudiera entender cada palabra. «Pero tú eres lo único que me hace sentir que vale la pena todo esto». Zorro giró ligeramente su cabeza, mirándola con esos ojos profundos y tranquilos. Y en un gesto que casi parecía humano, el caballo rozó su hocico contra el hombro de Amanda, como si intentara consolarla. Aquel simple acto fue suficiente para que ella entendiera que Zorro, a su manera, también estaba dispuesto a seguir adelante, a pelear una última vez. Amanda sonrió, sintiendo cómo el peso de sus dudas comenzaba a disolverse. Los días previos a la carrera fueron una mezcla de preparación y tensión. Amanda y Fernando, aunque aún tenían diferencias, lograron encontrar un equilibrio en su estrategia final. Fernando se encargó de que Zorro tuviera descansos adecuados y ejercicios ligeros para preservar su energía, mientras Amanda se encargaba de lidiar con la prensa y los inversionistas, asegurándoles que Zorro estaría listo. La mañana de la carrera final, el Belmont Stakes, el ambiente estaba cargado de una expectación casi sagrada. El cielo parecía despejado, como si hasta el clima estuviera dispuesto a dar espacio para lo que estaba por ocurrir. Amanda se sentía sobrecogida por una mezcla de nervios y emoción. A su lado, Fernando estaba concentrado, sus ojos fijos en Zorro, quien aguardaba en silencio pero con una energía que parecía emanar de cada músculo de su cuerpo. Amanda miró hacia las gradas, buscando entre la multitud las caras familiares de sus hijos, quienes finalmente habían venido a apoyarla. Ahí estaban, sonriéndole con orgullo y un brillo en los ojos que les recordó cuánto los extrañaba, cuánto había sacrificado para llegar hasta ese momento. Una emoción cálida se apoderó de ella y no pudo evitar que sus ojos se humedecieran. Sabía que, sin importar el resultado, haberlos traído a todos juntos a ese lugar ya era un triunfo personal. Cuando el momento de la salida se acercaba, el silencio cayó sobre la pista. Amanda podía escuchar los latidos de su propio corazón, como un eco de todos los días de esfuerzo y sacrificio que la habían llevado hasta ahí. Acarició el lomo de Zorro, sintiendo su respiración acompasada, su calma concentrada. Él parecía entender la magnitud de lo que estaba en juego, como si en su noble corazón supiera que hoy era su día para hacer historia. El sonido de la salida rompió el silencio, y Zorro arrancó con una fuerza tan imponente que la multitud apenas pudo contener los gritos de sorpresa. Desde el primer momento, su velocidad era extraordinaria. Parecía que cada paso era calculado, firme, imparable. Amanda no podía apartar la vista de su caballo, su compañero de lucha, quien avanzaba con una determinación que dejaba atrás cualquier duda. Con cada metro que avanzaba, Zorro aumentaba la distancia entre él y los demás. Era una visión tan majestuosa que el público comenzó a murmurar, a darse cuenta de que estaban presenciando algo inusual, algo más grande que una simple carrera. El caballo avanzaba como si el viento mismo lo empujara.
como si toda la pasión y esfuerzo de Amanda y Fernando lo impulsaran hacia adelante. A mitad de la carrera, la distancia entre Zorro y los otros competidores era tan grande que hasta Fernando, quien normalmente se mantenía imperturbable, empezó a sonreír con una expresión de puro orgullo. Amanda, con las manos entrelazadas sobre el pecho, sentía el latir de su corazón al mismo ritmo que las pisadas de Zorro. Sabía que estaban ante un momento que quedaría grabado en su memoria, y en la de todos, para siempre. La carrera avanzaba y la emoción crecía en el público. Los rostros de los espectadores mostraban una mezcla de asombro y admiración, como si estuvieran siendo testigos de un milagro. Zorro seguía adelante, incansable, sus movimientos fuertes y seguros. Era una imagen de valentía, de fuerza pura y de ese espíritu indomable que Amanda había visto en él desde el primer día. Cuando se acercaba a la meta, el estadio entero se levantó de sus asientos. Los aplausos, los gritos, el eco de la euforia llenaban el aire. Amanda sentía las lágrimas asomarse a sus ojos mientras observaba a su caballo cruzar la meta con una distancia tan impresionante que ni ella misma podía creerlo. Zorro no solo había ganado, había hecho historia, había dejado un legado que nadie podría olvidar. Amanda apenas podía contener la emoción. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras corría hacia Zorro, quien, aunque jadeante, mantenía esa mirada serena y noble que siempre la había conmovido. Lo abrazó, sintiendo el calor de su piel y la fuerza de sus músculos. En ese instante, todo el sacrificio, todas las noches de incertidumbre y cada desafío superado cobraron sentido. Habían llegado juntos a ese momento de gloria, y nadie podría arrebatarles ese logro. Mientras la multitud seguía ovacionando, Amanda buscó entre el público a sus hijos, quienes también aplaudían con orgullo. Los vio acercarse a la pista y en sus ojos pudo ver la comprensión que tanto había anhelado. Finalmente, entendían la razón detrás de cada elección, de cada ausencia, de cada esfuerzo. En ese instante, Amanda sintió una paz profunda, una certeza de que todo había valido la pena. Al final del día, cuando el público se dispersó y el bullicio de la victoria comenzó a desvanecerse, Amanda llevó a Zorro de vuelta al establo. En silencio, salió con él a un campo abierto, donde el sol comenzaba a caer, pintando el cielo de colores cálidos. Ella lo observó mientras caminaba despacio, aún con la fuerza de un campeón, pero con la calma que solo llega después de una batalla ganada. Amanda se quedó allí, de pie, mirando a Zorro con una mezcla de orgullo y gratitud. Sabía que aquel momento era la culminación de todo lo que habían construido juntos, de cada paso en falso, de cada triunfo y cada lágrima. Se dio cuenta de que no solo había hecho historia en el mundo de las carreras, sino que había demostrado algo mucho más profundo, que la perseverancia, la valentía y el amor por lo que uno hace pueden romper cualquier barrera, incluso en un mundo que muchas veces parecía no tener lugar para mujeres como ella. Zorro la miró por un instante y en sus ojos oscuros Amanda creyó ver una comprensión mutua, una gratitud que no necesitaba palabras. Ambos, en silencio, sabían que su historia había dejado una marca, no solo en la pista, sino en los corazones de todos los que la habían presenciado. Así, bajo el cielo de aquel campo, Amanda se sintió en paz. Había llegado al final de un viaje que parecía imposible, y ahora, con la brisa suave rodeándolos y el sol descendiendo lentamente, entendió que habían cumplido su destino juntos. El relato de Amanda y Zorro es una historia de perseverancia, valentía y pasión, donde ambos protagonistas enfrentan y vencen obstáculos que parecen insuperables. A través del sacrificio y la determinación, Amanda nos muestra el poder de creer en uno mismo y en aquellos que pocos valoran. Desde los desafíos familiares hasta la presión social y financiera, Amanda nunca pierde su enfoque ni su amor por lo que hace, lo cual le permite abrirse camino en un ámbito dominado por hombres, demostrando que las barreras son solo una oportunidad para crecer.
Este viaje nos enseña que el verdadero éxito no se encuentra solo en la victoria, sino en el valor de nunca rendirse y de honrar nuestros propios sueños. Zorro, aunque es un caballo, encarna la fuerza interior y la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Él refleja lo que significa luchar con el corazón, recordándonos que, al igual que Amanda, todos tenemos la posibilidad de crear nuestro propio legado. La historia nos deja una lección humanista: el poder de la resiliencia y el impacto duradero de la dedicación y el amor auténtico hacia lo que hacemos y hacia aquellos que nos acompañan. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla. Deja un comentario para contarnos cómo te ha inspirado y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de tu camino.